Evangelio de hoy, aunque no es la fiesta de San Juan Bautista, ni su natividad, ni su decapitación, ni su martirio, nos invita a meditar sobre él. San Juan Bautista fue, lo sabemos, el precursor de Jesús, el profeta que abría el camino, con una gran humildad. También fue el que le ayudó a dar los primeros pasos, por ejemplo, en la vida pública, por ejemplo, pasándole a alguno de sus discípulos, seguramente, o casi con toda certeza, Juan, Santiago, quizá incluso Andrés y Pedro. Pero en este caso, lo que nos tenemos que fijar es que Juan muere por defender la familia. Es el primer mártir de la familia. La defensa de la familia, en este caso, consistía en decirle al rey, y en aquella época, como vemos, no era algo cualquiera, te podían cortar la cabeza, y en este caso se la cortaron. Decirle al rey: tú no estás viviendo conforme a la ley de Dios, estás viviendo con la mujer de tu hermano. Y no es que ella fuera viuda, es decir, el hermano Felipe todavía estaba vivo. Pero Herodes tenía más importancia, y Herodías, una mujer ambiciosa, había dejado a un marido para conseguir a otro. Esto posiblemente en Roma o en Grecia no tenía mayor importancia, pero sí en el mundo judío. Y como judíos que eran, Juan estaba diciendo: no te está permitido, estás viviendo en pecado. O sea, que Juan muere por defender aquello que no mucho más tarde Jesús va a proclamar. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si hace ella lo mismo, también comete adulterio. Es el primer mártir de la familia. Pero hay que tener en cuenta que no es el primer caso en el cual Dios manifiesta la importancia de la familia. La cosa empieza en la creación. Primero se crea a un hombre, Adán, pero dice el libro del Génesis: no es bueno que el hombre esté solo, y crea a la mujer. Es decir, la familia, hombre-mujer, que después da lugar a nueva vida, los hijos. La familia, esta es el plan original, originario y originante de Dios para el hombre. Sin la familia, la especie humana está condenada a muerte. Nosotros los seres humanos somos una especie animal, de verdad que animal racional y con alma, pero como cuerpo somos una especie animal extraordinariamente adaptable. Cuando uno mira dónde está viviendo la especie humana, ves que en el planeta Tierra prácticamente no hay un lugar donde no estén los hombres. Polo Norte, los esquimales, desierto del Sáhara, los beduinos, los tuaregs, vivimos en los lugares que llamamos o que se llaman los infiernos verdes, por ejemplo la selva amazónica, donde la humedad y la lluvia y el calor hace extraordinariamente difícil la vida. Ahí están los hombres. O en las ciudades, que muchas veces son también auténticos infiernos por el ruido, por la tensión, por la contaminación. El hombre se adapta con una gran capacidad. Tú tienes a los osos polares que viven allí en el Polo Norte, pero no son capaces de vivir en el desierto. O tienes a esas víboras que se meten en la arena en el desierto, pero no son capaces, esa misma especie, de vivir en un lugar húmedo. El hombre se adapta. Solo hay una cosa que el hombre necesita: la familia. Sin la familia no podemos vivir. Tú ves, todos hemos visto, ¿no? Cuando hay una gallina que tiene pollitos, recién salen del huevo, los pollitos empiezan a picotear. Necesitan todavía a la mamá, porque les protege, por la noche les cubre con sus alas, la gallina clueca, pero ya están ellos comiendo por su cuenta. El bebé, si tuviera que dejarse en el suelo,
recién nacido apenas tardaría pocas horas, incluso minutos, en morir. Somos muy frágiles. Como especie, desde el punto de vista biológico, somos extraordinariamente frágiles. Probablemente la especie más frágil. Sin la familia no podemos sobrevivir. La especie se habría acabado. Una gran capacidad de adaptación, por un lado, y una enorme fragilidad, por otro. Por eso se ha dicho, los estudiosos del tema de la familia, se ha dicho que la familia es la ecología humana, el nicho ecológico. Aquello que el hombre necesita, que la especie humana necesita para sobrevivir. Repito, en su plan creador, Dios piensa en la familia, sin eso el hombre no puede sobrevivir, y luego, además, cuando ya entramos en estas páginas de la revelación, vemos cómo el precursor de Jesús, Juan Bautista, va a dar la vida por la familia. No hay que olvidar que el primer milagro que hace nuestro Señor, por lo menos el primer milagro público, seguramente en casa había hecho muchos, porque si no la Virgen no le hubiera dicho no les queda vino. El primer milagro es para ayudar a una familia en apuros, recién casados, que tenían un problema. No era seguramente el mayor problema de la vida, ¿verdad? Pero tenían un problema, se les había acabado el vino en la fiesta, eso podía crear algunas confusiones, trastornos, críticas, quién sabe qué. En ese momento Jesús ayuda por invitación y algo más que invitación de su madre para, con un milagro, resolver el problema de una joven familia. ¿Por qué digo todo esto? Porque el hombre hoy está amenazado por muchas cosas. Creo que todos tenemos una preocupación y me parece que es bueno que la tengamos por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Experimentamos las consecuencias en lugares más de frontera. Esas consecuencias son todavía peores, grandes inundaciones o extremas sequías. Bueno, otra cosa distinta es si el cambio climático se debe al hombre o no, esto es otra cuestión, pero el cambio climático existe. Y hay una, creo, sana preocupación por esto. No estoy seguro de que esa preocupación por el cambio climático sea una preocupación que se transforme en acción. Me parece que hay algunos que hacen cosas para salvar la naturaleza y que otros viven de decir que hay que salvar la naturaleza, que son cosas muy distintas. Es decir, hay quien ha hecho de su forma de vida el negocio de decir que las cosas que están mal. Cobran por eso, viven por eso, pero luego viven sin que les falte nunca el aire acondicionado a todo gas. Bueno, estamos preocupados por la naturaleza y hacemos bien. Pero nuestro nicho ecológico, nuestra naturaleza, es la familia. Es decir, la gran preocupación ecológica que hay hoy, que es continuo, el bombardeo de ideas, algunas de ellas me parece a mí demagógicas, esa gran preocupación no está siendo expresada en ese otro nicho ecológico que es ese sí el esencial para nosotros, que es la familia. Estamos muy preocupados por salvar las selvas, hacemos muy bien. Estamos muy preocupados por intentar que los combustibles fósiles puedan encontrar alternativas, hacemos muy bien. Creo que al menos todos, pero desde luego la familia franciscana siempre se ha sentido, desde su fundador, que es patrono de la ecología, muy próximo a la hermana luna, al hermano viento, a la hermana madre tierra. No estamos preocupados, al contrario, por salvar ese nicho ecológico, eso sin lo cual el ser humano no puede vivir. La familia es no solo la gran olvidada, por ejemplo, desde el punto de vista económico, como si tener un hijo no fuera una aportación imprescindible para el futuro de la sociedad. Estamos viendo las consecuencias que tiene vivir en sociedades envejecidas donde no hay niños, consecuencias de todo tipo, pero empezando por la economía. Pero no es eso lo más importante. El ataque a la familia viene desde muchos ámbitos. Viene, por ejemplo, desde la facilidad con que se produce el divorcio. Se ha convertido en un repudio en España el llamado divorcio exprés. Es muchísimo más difícil cambiar de compañía telefónica que separarte y divorciarte de tu mujer o de tu marido.
Y esto en España, os aseguro por mi experiencia en Italia, que es todavía más difícil. O sea, se convierte en algo complicadísimo dar de baja un número telefónico. Vamos, prácticamente tienes que recurrir a los tribunales para que dejen de mandarte facturas. Bueno, la familia es, repito, la gran olvidada. El divorcio tampoco es el único problema. Forma parte de la familia y de la defensa de la familia el cuidado y la defensa de los hijos. Fue San Juan Pablo II el que lanzó la idea de que había que pensar en darle a la mujer la opción de que se quedara en casa si quería, y eso no podía hacerse, decía San Juan Pablo II, si no había una retribución para el ama de casa. Tú eres una mujer, tienes tu título universitario, eres médico, eres ingeniero, has trabajado de médico, de ingeniero, de abogado o de dependiente en una tienda, y te casas y quieres tener hijos y te gustaría estar en tu casa cuidando de tus hijos y no tener que ponerlos en manos de otras personas, pero no puedes hacerlo. Hay que pagar la hipoteca de la casa, hay que pagar todos los gastos y te ves forzada a dejar a tu niño con gran dolor. Conozco muchas mujeres jóvenes que están en esta situación. Fue Juan Pablo II el que dijo: ¿por qué no se le ofrece a la mujer la posibilidad de tener el sueldo mínimo y que pueda quedarse en casa? Es decir, hay que pensar en que la defensa de la familia tiene que venir desde muchos ámbitos, pero que lo esencial es entender que sin la familia no podemos vivir. Y hay más, por ejemplo, la defensa de los ancianos, que son parte esencial de la familia. La defensa del niño que viene en un mal momento. ¿Cuántas veces se dice la mujer embarazada que no quiere tener a su hijo tiene derecho a matarle porque su hijo, ese niño que está dentro de ella, es todavía una parte de su cuerpo y es como si se quitara una verruga? Sabemos por la biología que eso es falso. Pero esas mujeres en concreto, muchas de ellas al menos, se ven abocadas al aborto porque no hay una política familiar que las ayude. Porque la adopción es extraordinariamente difícil, complicadísimo. O porque simplemente, desde un punto de vista económico, no hay un apoyo para que ellas puedan decir: soy madre ya. No es soy madre cuando nace el bebé, soy madre ya está dentro de mí mi hijo y quiero tener a mi hijo, pero necesito ayuda. Es decir, sin una política familiar en todos los ámbitos, es la especie humana la que está en peligro. No digamos ya el ataque feroz más reciente de la llamada ideología de género. El Papa Francisco ha insistido en esto muchísimo, incluso digamos, no solo en alocuciones, en sus viajes, sino en Amoris Laetitia, de una manera clara se manifiesta en contra de la ideología de género. Por lo tanto, creo que tenemos que hacernos conscientes de que la defensa de la familia no es una cuestión accidental, no es una cuestión periférica, no es algo que podemos hacer o no hacer, sino que es una parte esencial de nuestra misión como católicos y por lo tanto es una parte esencial de nuestra evangelización. Es decir, ¿cómo vamos a evangelizar si no hay jóvenes? ¿Y cómo va a haber jóvenes si no hay niños? ¿Y cómo va a haber niños si la tasa de natalidad es, desde hace ya muchísimo tiempo, muy inferior a la capacidad, a la necesidad para reproducir, para mantener la especie? Creo que hoy, repito, que el Evangelio nos invita a recordar a este primer mártir de la familia. Tenemos que pensar que la defensa de la familia es algo tan importante que el Señor ha querido hacer su primer milagro para ayudar a una familia, y que nosotros, en nuestro servicio al Señor y en nuestra labor evangelizadora, tenemos que poner esta defensa de la familia como una cosa esencial en nuestro trabajo. Y así sea.